¿Qué es proyectar? Desde una perspectiva sesgada, el diseño podría considerarse como una operación de reciclaje, un proceso para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas. A lo largo de los 20 años que dictamos la materia y con todas las experiencias distintas que realizamos en ese tiempo, tenemos casi una sola certeza: la forma de aprender a proyectar es proyectando. En el 2002 visité la exposición de contenido neto que Alejandro Sarmiento y Miki Friedenbach hicieron en el Centro Metropolitano de Diseño. Ahí vi por primera vez las enormes posibilidades que tenía el PET como material para ser trabajado. El PET es el plástico con el que están hechos la mayor parte de los envases de gaseosas y de agua mineral. No se degrada, no es biodegradable. Es un material que nació para ser reciclado. Como último trabajo del curso, los alumnos diseñan y construyen un objeto de tamaño real, en escala 1 en 1. En el año 2004 diseñaron un objeto que era para niños de edad preescolar, destinado a sentarse o acostarse en el piso. El ejercicio duró 12 clases. Al principio los alumnos empezaron a investigar qué podían hacer con el material, es decir, qué es lo que el material se dejaba hacer, sin agregarle una función. Luego tuvieron que resolver un módulo, diseñar un módulo, al verse limitados en el tamaño de la botella, y luego tuvieron que resolver el vínculo de estos módulos sin utilizar ningún elemento adhesivo extra, ni tampoco otro material que no fuera específicamente PET. La verdad que fue un trabajo bastante difícil, sobre todo en la cuestión de buscar el material, porque botellas hay en todas partes. Lo que pasa es que hay que buscar en la basura, hay que salir a la calle y empezar a buscar cosas, empezar a buscar botellas en todos lados. Lo que buscábamos también era lograr desmaterializarla y lograr que el producto terminado, o sea, si bien venía el mismo material, no parecía ser una botella, sino los componentes partían de ahí. Lo que nos interesaba porque era trabajar con el material, pero no es de la forma de la botella. Cuando empezamos el trabajo, la consigna como que sonaba un poco rara, porque ver una botella así armada es muy difícil imaginarse todo lo que uno puede trabajar. Lo primero fue empezar a experimentar y cortar la botella de muchísimas maneras para ver qué se podía armar. Y a raíz de eso, cuando uno ve un producto terminado, por ahí es muy difícil darse cuenta que puedes armar una botella. Bueno, nuestro trabajo se basó en el tejido. Hicimos tiras con la botella de plástico, la sacamos con esta herramienta que es una cuchilla de trincheta puesta en una madera. Bueno, tiene todo un sistema. Que cuando la pones en la botella así, sacas tiras que pueden ser de distinto grosor, depende del espacio que haya entre la cuchilla y la madera. Se puede sacar casi, nosotros sacamos como 23 metros de cada botella, porque hacíamos tiras muy finitas para que el tejido pudiera salir más endeble, más preciso. En cambio, así como que si le hacías unas tiras muy anchas, por ahí quedaba un poco más grueso el tejido, más separado. Depende de lo que se quiera hacer. Nosotros lo hicimos bien finito. Y lo que hicimos hicimos dos posibilidades. Una, en una colchoneta hecha toda con el tejido, que se podía enrollar, la podía usar como almohada el chico, la podía hacer, no sé, sentarse, hacer lo que quiera.
porque es muy endeble, es una especie de, parece tela, la verdad. Nosotros trabajamos más que nada con la parte superior de la botella, con el pico, que a la compresión, cuando uno lo comprimía y lo aplastaba, tenía una resistencia que era muy fuerte, que es más que nada la parte más dura que tenía la botella. Pero a la vez, en contraposición, usábamos también una parte que no trabajaba compresión, sino que trabajaba tracción, que era la forma de la malla, que eran distintas tiras que sacábamos de la película del medio que recubría la botella para entrelazarlas y después lograr una resistencia a la tracción. Usamos, como necesitábamos muchas bases, hemos usado alrededor de 70, 80 botellas. Si bien lo nuestro era bastante precario, vimos que se pueden usar para cosas bastante útiles las botellas. Y como que lo más flashero fue las cintas, porque se pueden coser, Usamos más o menos para el trabajo terminado de unas 120 botellas, más que nada para las estructuras modulares y las luces, y en su totalidad la botella. Pero bueno, no fue un trabajo así nomás, ¿no? Fue una cosa más de estudiar el material y de limitarse, por un lado, a lo que nos podíamos hacer con el material, que al principio parecía poco lo que se podía hacer. Pero después nos dimos cuenta de que era bastante, se podían hacer muchas cosas, se pueden hacer muchas cosas, se puede utilizar para millones de cosas el material. Como el diseño estaba destinado a ser usado por chicos, algunos alumnos propusieron que los objetos se pudieran usar de varias maneras, según lo que la imaginación de los nenes pudiera generar. Al tener la escala real, debían poder soportar el peso y adaptarse al tamaño y las posibilidades motrices de los niños. Como para los chicos la actividad principal es el juego, los objetos para sentarse se transformaron en juguetes. Se trabajó con el color de las tapas y los envases, con su transparencia, con el sonido. ¿Cómo se aprende a proyectar? ¿Cómo se enseña? Ayudando a descubrir nuevas posibilidades, induciendo a mirar la realidad de una manera distinta, otorgando nuevos significados a las cosas, experimentando, reconociendo una responsabilidad social. En la realización de este trabajo, más de 400 alumnos de la carrera reciclaron más de 80.000 envases de PET, que dejaron de ser residuos contaminantes para encontrar un nuevo destino, como objetos nuevos.